Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Código Político. Wandercoy. ¿Cómo le va? Me va tremendo. Lo veo despierto. Sí, estoy bastante despierto, Sí. gracias. Muy bien. ¿Vamos bien? Estamos bien, sí. ¿Cerraron la lista ya? ¿O era la semana que viene? No, fue el sábado pasado. El sábado pasado, hace como un año. Sí. Cerraron la lista para las PASO de agosto. La campaña formalmente empieza el 14 de julio, dentro de 2 semanas. Ya está. Esta semana... Está de todo. No está mal, ¿eh? O sí, qué sé yo. Sí, Como bueno. las PASO son una cosa Digo, que no se entiende a para ver. qué son. Y el tema de los tiempos electorales tampoco. Perdón. Igual lo vamos a hablar con uno de los invitados, ¿eso? Sí. A ver, las PASO tendrían un sentido Sí. si la dirigencia política le diera ese sentido. Pero El no. problema es que no le han dado casi nunca ese sentido. Sí, además estuvieron hechas para el mal. Bueno, no ya para el bien. sabemos. Bueno, Entonces, eso sí, en su Bueno, origen mientras tanto, sin que haya formalmente campaña, hoy, por ejemplo, habló Randazzo. Finalmente se le escuchó la voz a Florencio Randazzo. Es una conferencia de prensa. Está un Se poquito más grave, ¿eh? De la Eh, última vez que yo lo había escuchado. que usted Tenía poca 15 años. Claro, hace mucho que no hablaba. Habló Randazzo. Cristina, que no está en campaña tampoco, visitó la planta de una fábrica hecha por una cooperativa en San Martín. San Martín, tierra de Randazzo. El Gabriel intendente está Capo- con Randazzo. Cato Sí, señor. Pérez. Esteban Bullrich y Gladys González, que son los candidatos de Cambiemos, aparecen en foto de gestión acompañando a María Eugenia Vidal No, y Eve. o a Macri. No, y Eve, ¿no? Están siempre, yo lo veo siempre juntos. Sí. Hasta ahora no lo pude ver desde que ¿A son quiénes? candidatos. A Bullrich, en la casa supongo que estará Sí. solo, pero a Bullrich y a Gladys González no los he podido ver separados. Yo sí, pero eso no quiere No, decir nada. ya lo sé, pero- No quiere decir nada. El asunto es que todo el mundo está aprovechando la ocasión que tenga para mostrarse un poquitín. Bueno, eso por ahora y durante 2 semanas va a ser la campaña que no existe, pero que existe en la realidad. Vamos a estar hablando en un ratito nada más con el ministro del Interior, con Rogelio Frigerio, a quien le agradecemos desde ya que se haya acercado esta noche hasta el estudio. A ver, ¿qué parte de la campaña le toca a Frigerio? Yo sé una, que es que la obra pública se Sí, vea. es complicada, sí. ¿Mm? No es... A ver, la campaña focalizada en cuestiones económicas es complicada. Sí, pero por eso por ahí dicen... Por ahí A la lo obra mejor pública- no en el lugar que le toca a Frigerio. Bueno, ¿no? vamos a ver, porque lo que sí está claro es que el gobierno del principio al fin está comprometido y sabe que va, de algún modo, su suerte política va jugada en la elección de octubre. ¿Mm? Sí, claro. No solo en la provincia de Buenos Aires, pero particularmente en la provincia de Buenos Aires. Está Santiago Kovatlov también en el estudio y es un gusto que nos damos con cierta recurrencia. Bueno. En Código. Vamos a hablar con Santiago, nada, de qué país estamos viviendo. Me gustaría hablar El con país él. de esta semana Claro. ha sido un país inquietante, ¿no? Sobre todo, a ver, los episodios de la calle, el desalojo del piquete, las protestas. Y cosas que van pasando y que como en la Argentina todo se transforma en Ujú. habitual. Pero, a ver, hoy echaron a los custodios de la Casa de Gobierno A 2 de ellos, sí. por el auto que el 21 de junio atravesó la reja de la Casa Rosada. Sí. Y qué cosa rara. Hoy desalojaron el colegio donde asiste la hija de Mauricio Macri Ujú. por amenaza de bomba. Sí. Qué cosa rara, ¿no? Bueno, vamos a tener de eso bastante, ¿no? Así es. Eso que allanaron el hotel donde se casa Messi no tiene que ver con esto. No, ahí hay un casino. Ahí hay otra cosa. Sí, ahí hay... Se me confunde ahí todo. hay... Hay tarasca. Hay tanta información que a uno le cuesta un poquito discriminar. Bueno, pero... Vos vas ahora, ¿no? ¿Rosario? Sí. ¿Al Vamos casamiento? juntos. Sí, porque Messi quería 2 tipos que jugaran a su nivel. Efectivamente. Estamos jodidos nosotros, Bandercoy. Bueno, estos son los temas. Vamos a hablar del cierre de lista, vamos a hablar de algunos que ganaron y otros que perdieron, Sí, señor. obviamente. Vamos a hablar de Los gremialistas. los gremialistas en particular. ¿Mm? ¿Qué viene acá? Auspicio, ¿no? Sí, señor. ¿Qué será? Minuto de auspicio si nos encontramos con el ministro Frigerio. Mucha rapidez. Aquí estamos, señores, con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Gracias, ministro. Gracias por estar, acompañarnos. Gracias por invitarme. Vino con un poquito provocador el ministro. ¿Provocador pero por qué? nosotros- Y por algunas cosas que comentó recién los de récord. bueno, yo no estaba- lo vamos a hacer Yo público. estaba distraído con cuestiones No, y de trabajo. agradeciendo que no me hacen hablar después de mi amigo De Santiago. Santiago, que es muy difícil hablar después de él. Le voy a preguntar esto. ¿Alcanza la obra pública y el fantasma de Cristina para que el gobierno gane la elección?
No, nosotros no estamos haciendo nada especialmente para ganar la elección. Seguimos gestionando y tratando de resolver los problemas de la gente. La tienen que ganar. Vamos a ganar la elección. La elección es muy importante. Y en esta elección se va a plebiscitar la gestión de gobierno, entendiendo la gran mayoría de la gente de dónde venimos y que no es fácil resolver la innumerable cantidad de problemas que tiene la Argentina. Pero también lo que se va a definir en la elección es la confirmación de que la gran mayoría de los argentinos quiere un cambio, apuesta a un futuro distinto, una transformación de nuestro país y a dejar definitivamente atrás ese pasado que generó precisamente los problemas que hoy estamos tratando de resolver. Esto, digo, uno puede decir, en el país el gobierno está jugándose una cantidad de bancas y vamos de vuelta al tema de la elección, pero de todos modos todo el mundo coincide en que la lectura política va a estar muy atada a lo que pasa en Buenos Aires. ¿Cómo ve usted la elección en Buenos Aires? Sí, es una simplificación también, sí, claro, ¿no? de la lectura política. Extrema. Nosotros hemos conformado el que hoy es el único espacio político nacional con presencia a lo largo y a lo ancho del territorio. Cambiemos va a estar... Salvo en Capital. Bueno, Cambiemos va a estar presente en las 23 provincias de la Argentina y no hay ningún otro espacio político que pueda decir lo mismo. Tenemos además candidatos competitivos en todas las jurisdicciones del país y vamos a ganar la elección. Y la provincia de Buenos Aires también la vamos a ganar porque la gobernadora María Eugenia Vidal está haciendo una gran gestión después de muchos años, décadas de desgobierno en la provincia y de un mismo espacio político que no ha podido resolver ni uno solo de los problemas de los bonaerenses, sino que los ha incrementado a lo largo de todos estos años. Y estamos convencidos que vamos a ganar. Y además tenemos, por supuesto, una oposición disgregada que no ha podido todavía seguramente, primero hacer una autocrítica de lo que ha ocurrido en el país estos últimos 12 años, que nos han llevado a un país aislado, un país con 1/3 de los argentinos por debajo de la línea de pobreza, a un país con un Estado corrupto y un Estado desmantelado, incapaz de poder dar respuestas a la gente, y por eso tardamos los primeros meses de la gestión para acomodar las cosas, porque tuvimos que reconstruir ese Estado devastado que nos dejaron. Así que estamos seguros que vamos a ganar. Por supuesto que no es fácil la situación, pero entendemos que la gente comprende en su gran mayoría de dónde venimos y lo complejo que es el desafío de poner a la Argentina de pie y resolver los problemas. Ahora, ¿por qué se ha retraído tanto o se ha retrasado tanto digamos, lo que fue el pronóstico recurrente del gobierno en torno a la mejora económica y los números que se ven? Digo, más allá de algunas cuestiones sectoriales puntuales, en verdad el crecimiento global económico es bastante pobre y muy difícil, por lo menos este año, de que se cumplan los 3 puntos, bueno, 2,5 puntos que se auguraban. Nosotros creemos que vamos a cumplir con las pautas que nos fijamos el año pasado cuando se discutió el presupuesto. Por primera vez en más de una década tenemos hoy un presupuesto en donde el Estado Nacional plantea sus proyecciones respecto a lo que va a ocurrir con el crecimiento, lo que va a ocurrir con el nivel de inflación, con el tipo de cambio, y estamos en línea con esas proyecciones. Este año la Argentina va a crecer alrededor del 3%, como está planteado en el presupuesto, después de muchos años de estancamiento. Y este año la Argentina va a disminuir su inflación alrededor de la mitad de lo que tuvimos la inflación, de lo que sufrimos la inflación el año pasado. Sí, pasamos del 40 al 20 de inflación. Sí, vamos a tratar de cumplir hasta el último día la meta inflacionaria del Banco Central del 17%. Estamos viendo en los últimos meses una inflación que ronda o está por debajo del 1,5%, y eso es una señal muy auspiciosa. Después de 10 años de convivir con una de las inflaciones más altas del mundo, hicimos las cosas que teníamos que hacer con la inflación, las cosas que hacen el 99% de los países del mundo que no sufren este problema, y la respuesta a ese esfuerzo que hicimos todos los argentinos, la estamos empezando a ver ahora. Y con el crecimiento pasa lo mismo. Los datos últimos de recuperación industrial son muy auspiciosos. En el sector de la construcción... La construcción, sí, bueno, es un sector. Construcción y campus son dos sectores. Se recuperó, tenemos récord de empleo en la construcción. ¿Perdón? 400.000 trabajadores activos en la construcción. Hoy en la Argentina es un récord, con datos de la UOCRA, del gremio. ¿Récord respecto de qué? Récord respecto de los últimos 24 meses, por lo menos. Y tenemos además
una economía que crece de manera dispareja, porque ese es el país también que heredamos, un país con muchas diferencias. Hay sectores más competitivos que crecieron frente al primer incentivo, impulso que les dio el gobierno. Hay otros sectores que están recién ahora recuperándose y hay sectores que todavía no se están recuperando. Y el Estado tiene que tener una mirada especial como la que tenemos para esos sectores más atrasados porque tenemos un compromiso especial con el empleo en la Argentina. Nuestro principal objetivo de gobierno es la disminución de la pobreza. Queremos que nos midan al final de nuestra gestión por eso. A ver si bajamos o no la pobreza. Esa pobreza que se generó en años anteriores, en décadas de desgobierno. Y para realmente tener éxito en la disminución de la pobreza tenemos que generar trabajo de calidad. Por eso esa obsesión, para crear empleos nuevos y para cuidar los empleos existentes. Ahora, si usted hiciera un repaso, ¿no? 17 meses de elección de medio término. ¿Dónde encontraría el punto más flojo de estos 17 meses para afrontar la elección y cuál sería, a su juicio, digamos, la viga que dice, bueno, con esto nos vamos a sostener? Yo creo que nos vamos a sostener en la confianza que hemos podido generar estos meses frente a la sociedad, de cara a la sociedad. Porque el verdadero cambio de la Argentina no pasa por lo económico, no pasa estrictamente por lo económico, pasa por los valores, por el cambio cultural, por decirle la verdad a la gente, por no mentirle, por no decirle que vamos a salir rápido de esta situación, por decirle que lo que tenemos por delante en la Argentina es un trabajo muy, muy arduo, pero lo que sí nos podemos comprometer es a estar cada día un poco mejor, a fijar un norte de hacia dónde queremos ir, hacia dónde entendemos que tiene que ir la Argentina y estar cada día un poco mejor. Y tenemos que ser persistentes en ese rumbo. Y no, porque no es un rumbo fácil, porque si gobernáramos para ganar la elección de ahora de agosto y de octubre, probablemente haríamos otras cosas. Por ejemplo. Pero nosotros gobernamos para mejorar a la Argentina, gobernamos para que en un futuro cercano podamos empezar a disfrutar todos los argentinos de este cambio que estamos generando y sobre todo gobernamos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y por supuesto que las políticas que un gobierno hace para un crecimiento, un desarrollo sostenido en el tiempo de un país, no son las mismas que para ganar una elección. Y así no fue en el pasado, donde las únicas políticas públicas que había estaban destinadas al triunfo electoral de la elección siguiente. Y tenemos que cambiar esa lógica. ¿Y qué fue, perdón, le quedó pendiente, cuál fue la meta a la cual no cree que no llegaron o que no llegan? Nosotros quisiéramos hacer todo mucho más rápido, quisiéramos bajar la inflación más rápido, quisiéramos mejorar el consumo interno más rápido, quisiéramos mejorar el empleo más rápido, quisiéramos poder cumplir con el compromiso del presidente que el 100% de los argentinos tengan algo tan básico como agua potable y cloacas. Hoy hay casi 8 millones de argentinos sin agua potable y 20 millones de argentinos que no tienen cloacas. Por supuesto que quisiéramos ir más rápido. Pero bueno, este es el país que tenemos y con la situación con la que tenemos que enfrentarnos. Pero el presidente siempre nos dice, no se abrumen, porque la verdad que la realidad argentina te abruma. Todos los días salimos a la mañana temprano a enfrentar estos problemas que la sociedad nos puso como responsables para resolver. Y la verdad que te abruman y en consecuencia tenemos que saber que este es un camino largo y que una de las uno de los mayores logros que vamos a poder mostrar frente a la sociedad es que el presidente, cuando termine su mandato, le pueda entregar el gobierno a otro presidente que siga el mismo camino, que siga el mismo rumbo, que no se tiente con las políticas populistas que nos llevaron al fracaso en la Argentina y que siga apostando por las políticas de largo plazo. Ministro, en el escenario que usted describe hay una cosa que está ahí subyacente, el eje de lo que va a ser el debate electoral. Usted dice, tenemos dificultades, pero queremos demostrar que cada día vamos a estar un poco mejor. Y la oposición, básicamente la oposición alrededor de la expresidenta y lo que está de ahí hacia la izquierda, dice, estamos mal, hay dificultades y por este camino vamos a estar cada día peor. Los dos dicen, tenemos dificultades, pero la mirada sobre cómo sigue es muy distinta y ahí va a estar el debate. Lo que tienen que hacer los responsables del gobierno que durante 12 años nos llevó a esta situación es primero reconocer lo que han hecho, hacerse cargo de los tremendos errores de políticas públicas que hicieron, hacerse cargo de los niveles de corrupción, hacerse cargo de la destrucción
de los valores republicanos, de hacerse cargo de haber contaminado el Poder Judicial y el Poder Legislativo con un Poder Ejecutivo que se creía que podía darle órdenes a la justicia y que entendía que el Poder Legislativo era solamente una instancia por la cual pasaban las leyes sin siquiera discutirse, una escribanía del gobierno. Tienen que hacerse cargo de eso. Fueron muchos años de gobierno que nos llevaron a esta situación. No pueden criticarnos por las cosas que ellos mismos generaron. La situación es difícil, es compleja. Nunca le hemos mentido a la gente. Nunca dijimos que íbamos a poder resolver esto del día a la noche. Esto es difícil. Y lo que sí sentimos es el acompañamiento de la gente. Hoy estuve en La Rioja y fuimos a visitar uno de los barrios carenciados que tiene la Argentina, donde estamos haciendo obras de hábitat, esas obras donde va el Estado con todo lo que tiene, agua potable, cloacas, asfalto, iluminación, obras para contener las inundaciones. Y hablaba con Josefa en su casa y me contaba la emoción que tuvo el día que escuchó desde su casa el ruido de las máquinas trabajando. Dice que durante más de 20 años le venían prometiendo que iban a hacer esas obras y que nunca le cumplían. Y cuando nosotros fuimos y le dijimos... La Rioja Capital. La Rioja Capital. Cuando dijimos que lo íbamos a hacer, tampoco nos creyó. Y es lógico que no nos hubiera creído en ese momento. Porque la recuperación de la confianza de la gente también lleva tiempo. Y por eso el presidente hace tanto hincapié en que cuando decimos que una obra arranca, tiene que terminar en el plazo que nos fijamos que tiene que terminar. Y además el tema de la transparencia. El tema de la transparencia es fundamental. Es fundamental para hacer más obras. Porque nos estamos ahorrando mucho dinero con los nuevos mecanismos de licitación y adjudicación de obra pública, que podemos volcar a hacer más obras, más viviendas. Tenemos el Plan Nacional de Vivienda, más cloacas, más agua potable, más obras para enfrentar las inundaciones, más autopistas. Vamos a duplicar la cantidad de autopistas del país. En 4 años vamos a hacer la misma cantidad de autopistas que en los últimos 65 años. Y queremos que nos midan por eso. Y queremos que la gente y la sociedad, al final de nuestro gobierno, nos cuente las costillas a ver si realmente hicimos las cosas que dijimos que íbamos a hacer o que no cumplimos. Bueno, la gente le va a contar la costilla en octubre, para empezar. Por supuesto, también. ¿No? Porque y ahí juega mucho el tema de la expectativa, según ustedes lo plantean, ¿no? Y de la confianza que hemos generado, porque nosotros sabemos que hay mucha gente que no la pasa bien, pero la gran mayoría apuesta a que este es el camino para resolver los problemas y para estar mejor en un futuro próximo. Gracias, ministro. Gracias, Muchas muy por la amable. invitación. Gracias. Nosotros venimos enseguida, vamos a encontrarnos con Santiago Kovaldov en Código. Y acá estamos en Código. Santiago Kovaldov. Con nosotros, gracias por estar. Gracias, Gracias. Vamos a ver un poquito algunas escenas del desalojo del piquete en la 9 de julio del otro día, Adire. A ver. Contra el imperialismo en la vida al día. Vamos, Che. Para luchar por la vida. Sí, bueno, esto fue, después actuó la policía de la ciudad. Ahí está, ahí se ven algunas de las imágenes, las más arquetípicas de ese día. La policía actuando como actúa la policía. No son señorita del liceo. ¿No? Perdón, Sí. dicho esto, Sí, en ningún lado del mundo cuando la policía actúa te pide permiso. bien. Bueno, y esta es la escena que un poco impregnó, después del cierre de lista. La otra escena de la semana es esta, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué dice el gobierno? El gobierno dice, eran sectores ultra kirchneristas. Estábamos conversando con los delegados de ellos en el ministerio, dijo la ministra Stanley hoy, no se sabía bien qué querían, mientras tanto afuera, finalmente la policía se decidió a actuar después de mucho tiempo de no hacerla. El escenario es, hay un gobierno represor, hay un sector apaleado sin razón, esa es una manera de verlo, hay un gobierno que aplica la ley y un sector que busca vulnerarla, es otra manera de verlo, y en el medio un país que todo el día está discutiendo blanco-negro, blanco-negro, blanco-negro. Claro, No sé cómo lo ve usted. ahí hay un primer
punto de vista interesante, que es un país que discute blanco o negro. Es decir, es un país sin matices en la evaluación de los hechos. Quizá porque la coyuntura no deja pensar. Está bien, pensar no es una actividad frecuente, pero donde apremia la inmediatez, donde las disyuntivas son drásticas, antinómicas, irreductibles, no hay espacio para el pensamiento. Una de las características de esta campaña es esa dicotomía brutal entre réprobos y elegidos, ¿no? Entonces, nosotros representamos algo bueno y el adversario, por definición, tiene que encarnar el mal. Esto que veíamos recién es una imagen de hace unos días, pero es una imagen de hace mucho tiempo. Sí, claro. Es una imagen muy vieja en la Argentina, donde la protesta, para ganar protagonismo, promete violencia, implica amenaza. Podemos discutir si fueron víctimas o verdugos, pero lo que no podemos discutir es la apariencia de quienes protestan. Perdón, también en esto que usted dice, Santiago, también la discusión y la dicotomía es tan vieja como esas imágenes. Sí. Y digo, a esas imágenes se le suma además el fuego de algunas personalidades que le echan combustible. Digo, Eve de Bonafini dijo, llevan palos para defenderse. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, ahí está, ¿no? Da la impresión que es como una huella de la cual es muy difícil salir, ¿no? Sí, yo creo que la oposición kirchnerista, con iniciativas como la de Eve de Bonafini en su discurso último, o lo que dijo el otro día, con actos como este, pierde credibilidad pública. ¿Por qué? Tiene un discurso, el kirchnerismo, poco interesante en términos políticos estrictos, porque es el discurso siguiente: el porvenir es volver al pasado. Si volvemos al pasado, tenemos futuro. Si en cambio nosotros no volvemos al pasado, estamos condenados al fracaso. Entonces, por un lado, no hay autocrítica por parte del kirchnerismo, como creo que señalaba el ministro del Interior hace un momento, y por otra parte, hay amenazas. La amenaza como recurso político. Es decir, la violencia como un recurso de cambio sigue siendo en la Argentina una propuesta vigente en sectores políticos que se arrogan la posibilidad de representar al país. Entonces, ¿tenemos futuro o no tenemos futuro? Bueno, es el gran dilema de la Argentina. La Argentina sigue siendo un país que tiene problemas de repetición muy graves. De repetición. Entonces, si el gobierno propone un cambio, por un lado, al proponerlo, está deseando transformaciones de estructura. Pero por otro lado está la coyuntura que apremia, ya no con la violencia, apremia con las necesidades de los surgidos, de los sectores que necesitan comer, trabajar, una moneda razonablemente estable. Este choque entre los cambios estructurales, que solo pueden ser de mediano y largo plazo, y la demanda coyuntural, que no es esta es la demanda del pasado. La demanda coyuntural es, tenemos confianza, pero necesitamos evidencias más o menos rápidas de que tenemos algún porvenir, porque los hechos lo demuestran. Ya saliendo del tema de los incidentes del otro día en la 9 de julio, y yendo a lo que usted dice, Santiago, hay un dato que se conoció esta semana, que el poder adquisitivo de los salarios desde que Macri es presidente cayó 6 puntos. Sí. Yo me imagino que para el gobierno, para quienes defienden o coinciden con el gobierno, no es fácil sostener la esperanza cuando uno dice esperanza contra caída. Claro. No es esperanza, estabilizamos, estábamos mal, nos quedamos ahí y ya vamos a empezar a recuperar. Acá hay caída de consumo, de poder adquisitivo de salario, y construir una esperanza de eso es una tarea bastante difícil. Así es. Entonces, ¿en qué descansa paradójicamente el porvenir de la esperanza? En el miedo que siembran los que proponen el pasado. O sea, volvemos a un esquema muy similar al escenario del año 15. Dice que gracias al ultrakirchnerismo el gobierno puede construir esperanza. Sí, sí, en buena medida. No es que no esté haciendo nada, está haciendo mucho. Pero los datos son los datos que usted menciona. Ahora, ¿quién contribuye a que no haya alternativa sino el discurso gubernamental? Una oposición que o propone el pasado o no termina de hacerse responsable. Ya no hablo del kirchnerismo, estoy hablando del peronismo. El peronismo se fragmenta, el peronismo se divide. ¿Qué implica esa división? Supongamos que en el mundo parlamentario de mañana tengamos a la señora Kirchner como senadora. ¿Qué va a hacer el peronismo? ¿Se va a unir atrás de ella?
va a formar una coalición de apoyo a la señora se separó del peronismo. Sí, sí. ¿Y el peronismo se va a unir en torno a qué? ¿A qué concepto de renovación? Porque la renovación parece ser el proyecto del peronismo, que en una época fue no kirchnerista, hasta hace poco, ahora está distanciado del kirchnerismo, pero no queda claro tampoco en el peronismo qué credibilidad tiene la noción de porvenir, porque la división misma desmiente la viabilidad de un modelo integrado de confianza en el futuro. Entonces, de modo general, yo diría que el tema de la credibilidad en el porvenir descansa en este momento a favor del gobierno sobre la siembra de pasado por parte o bien de una oposición que no reconoce su responsabilidad en lo que generó, como es el kirchnerismo, o bien sobre un peronismo que dividido no alcanza a hacer una propuesta que parezca de veras alternativa. ¿Y por qué no? No basta con criticar al gobierno. Cada uno de los sectores peronistas que en este momento se disputan representación, a mi modo de ver, deberían poder hacer algo más que permita entender que son parte de lo mismo y no fragmentos aislados. Son peronistas, todos ellos. Te dice Randazzo, Massa, Claro. la gente que está con Cristina, los gobernadores que hacen cada uno su propio juego. Todo eso. ¿Qué representan en términos de una convergencia posible? Bueno, Sí. representan, como alguna vez creo que dijo Julio Bárbaro, representan un sentimiento que se vota, que es el peronismo. Está bien, yo aceptaría que eso es cierto, diría que no es consistente en términos políticos, pero puede tener credibilidad. Puede tener credibilidad. Mientras el país haga defender la Bueno, credibilidad. en algo de eso se fundamenta el liderazgo de Cristina. Sí, ¿no? sí, así Y es. monolítico, ¿eh? Digo, será Verticalista. reducido o relativamente reducido, pero monolítico. Sí, ahí tenemos un sentimiento. En el peronismo tenemos sentimientos en plural. La pregunta es si el porvenir del país pasa por el sentimentalismo. Si puede ser algo más que un sentimiento, si podemos generar civismo, si podemos terminar con la pobreza generando ciudadanía, o estaremos condenados a ser sentimentales. Yo todavía ¿Y no usted lo qué sé. piensa? Bueno, yo creo que el enorme desafío que tiene Argentina es lo que desde el gobierno se llama un cambio cultural y que tiene que ver con el ingreso de sectores muy amplios del país que no tienen dignidad cívica, porque la pobreza no permite que haya dignidad cívica. No deja que alguien ingrese como protagonista del futuro. Está condenado a la inmediatez. Tiene que durar. Que se especuló con la duración de la gente, no tengo duda. La política especula con la pobreza. Pero si no vamos a especular con la pobreza, ¿qué le vamos a pedir a quien no puede esperar para que crea en el futuro? No por temor al pasado, sino como una alternativa real. Yo creo que no hay respuesta aún para eso. No, bueno, por eso le digo, esto se vincula con otra cuestión que es siempre un asunto que el gobierno plantea y que a uno le genera alguna incertidumbre, ¿no? La idea de que, bueno, la sociedad va procesando nuevos paradigmas. Y la verdad es que cuando uno ojea un poco lo que va pasando, no encuentra nada consolidado que se parezca a un cambio de paradigmas. Eso plantea un tema interesantísimo, ¿no? Que es el siguiente. Parece que Cambiemos sabe ganar elecciones. Tiene estrategias para ganar elecciones. Muy ayudado por una oposición monolítica, como decía usted, que siembra miedo, que siembra desconfianza, pero ganar elecciones sabe ganarlas. Por poco, por mucho, las gana. Y yo creo que las va a volver a ganar. De lo que todavía no estamos demasiado seguros es cómo se transita del triunfo electoral a la realización de la expectativa que hoy genera el gobierno. Entonces, ¿cómo se gana confianza? Con hechos. Se dice que en política los hechos son decisivos. Pero al mismo tiempo, no estamos delante de un proceso que encuentre condiciones sociales para que la expectativa dure mucho. Porque hay mucho dolor. Y no sé qué se hace con el dolor si no se lo amengua de alguna manera, si no se lo disminuye, si no se lo elimina. No lo sé. Entonces, cuando hablamos de un desafío cultural, estamos hablando de sufrimiento humano, de cómo se revierte el sufrimiento para que la gente que lo padece crea en sí misma, ya no en el futuro, en sí misma, puede advertir que es persona,
que no está condenado a comer en el mejor de los casos o a morirse de hambre en el peor de los casos. Hay algo decisivo que es pasar de la mera duración a la existencia, a ser persona. Es un desafío inmenso. Yo siempre pienso en el caso de Alemania de posguerra, ¿no? Con Adenauer al frente del país. ¿No? ¿Cuál es la actitud que toma Adenauer? Adenauer tiene que desnazificar a Alemania. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Todavía hay que luchar contra eso. Todavía lleva eso. Pero lo que genera confianza, me parece a mí, además de la ayuda que Alemania recibió por parte de los aliados después de la guerra, lo que genera confianza es la capacidad de entender la inutilidad del pasado, la esterilidad de lo vivido, ¿no? De que no sirve realmente. Entonces, el mundo de Cristina no disminuye, su apoyo existe, pero tampoco crece. Tampoco crece, tampoco se amplía. ¿Por qué no se amplía? Porque no tiene credibilidad. Si todo es un sentimiento, no hace falta credibilidad mayor que la que se le brinda a aquello a lo que uno tiene fe. Pero no crece. ¿Crece el apoyo al gobierno? Creo que sí, pero en esa dialéctica extraña entre disfuncionalidad de la oposición, o fragmentada o fanática, y aptitud del gobierno para ganar la confianza que siembra el miedo por un lado y la esperanza necesaria e indispensable que la gente necesita tener. Una preguntita final que, por lo menos de parte mía, ¿usted no tiene miedo con esto que dijo, que digan, Kovadlov comparó al kirchnerismo, a Cristina, con el nazismo? ¿Hizo un paralelo antojadizo a la distancia o no tan antojadizo? Sí, yo diría que comparé la política argentina con Adenauer. Entonces, si quieren decirlo, lo van a decir. Ya no faltan quienes digan que yo soy también filonazi. Entonces, pero lo que es verdad es que no se trata de homologar una cosa a la otra. Se trata de saber dónde hay un proyecto de nación y donde hay un proyecto donde el poder decide someter a la ley a sus intenciones. Dígame una cosita última. Ahora sí. Sí, no, última tuya. No, la intelectualidad en la Argentina, o las élites en la década pasada tuvieron un papel muy importante. En algunos casos lo siguen teniendo desde el lugar de resistencia o oposición. ¿Qué papel ve usted que juega o no juega la intelectualidad no alineada en esos lugares? Yo creo que juega un papel muy interesante, que si algo ocurrió es que se debilitó en ese punto la dicotomía entre creyentes y escépticos, entre intransigentes y opositores. Como la realidad política actual es infinitamente más compleja, porque la disfuncionalidad del encubrimiento y la mentira quedó a la vista, entonces ya no es posible sostener la polémica en el campo de los réprobos y elegidos, en el campo intelectual. Ahora es necesario tener sentido del matiz. Uno puede ser alguien que apoya al gobierno, pero con un profundo sentido crítico, cosa que en el pasado no era posible. O uno estaba a favor o estaba en contra. Y si estaba en contra, estaba aliado al mal. Ahora uno puede ser un poco más autocrítico en la medida en que, reivindicando el valor de la democracia y la república, tiene derecho a interrogar al gobierno acerca de la consistencia con que lo ha comprendido. ¿Se entendió? Totalmente. Gracias, Santiago. Muy amable, ¿eh? Muy amable. Seguimos en Código enseguida. Digo, ¿y si sigue Kovadlov y nosotros...? Evaluamos la propuesta. Evaluamos la idea. Nosotros decimos, vamos al corte y que Kovadlov se quede hablando. Nosotros hacemos de cortina. Así es. Picado fino. De cortina. Sí, la del picado fino, director. Let me take a selfie. Muy bien, ¿qué dijimos al principio? Hace un montón. Que el sábado pasado cerraron la lista. Y que la campaña no empezó, pero empezó. Empezó. Bueno, en un minuto vemos de qué se trata. A ver.
Listas. Cerraron las listas. Vengo ahora a sumarme como una más, a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón. Acá no hay magia, acá hay trabajo. Yo no traiciono al electorado. Cristina cumplió una etapa, puso por encima del interés colectivo el interés particular de ser ella candidata. Lo que buscamos es en esta elección seguir confirmando ese camino que se inició el 10 de diciembre del 2015. El 25 de octubre no se vota presidente. Y te diría lo más importante es qué tipo de oposición quiere la Argentina. Si una oposición que proponga o una oposición que tire piedras. Militante leal me dicen no y es no. Yo soy un soldado destacado. Bueno, un repaso. Bien. Ahí, más o menos lo que está. Algunas de las provincias, algunos de los candidatos. Efectivamente. Y en provincia de Buenos Aires los candidatos algunos principales. Que ganaron y otros que perdieron. Sí. Algunos que perdieron mucho, otros que perdieron menos. Sí. Digo, ¿Vos querés empezar por eso? ¿Por los sindicalistas? ¿por los que perdieron mucho? Por todo, qué sé yo. ¿O no ganaron? Yo diría, a ver, en el mundo gremial que venía... Estamos hablando todo gremialismo, ¿no? El gremialismo clásico, tradicional, peronista, y otro gremialismo que no le fue tan mal, ¿eh? No, yo diría que al gremialismo clásico tradicional peronista, el de la CGT unificada, bien no le fue. Porque, por ejemplo, a ver... Héctor Daer. Daer. Estaba con Massa. Sí. Se fue con Randazzo. Sí. ¿Dónde está? En el Sindicato de Sanidad. Bien. Y en la CGT unificada. Bien. ¿Le ofrecieron el cuarto puesto? Cuarto. No quiso. No. Dijo, me representa muy bien Romero. Oscar Romero, Que va efectivamente. octavo, me parece, ¿no? Sí. Algo así. Sí. De Les Mata. De Les Mata, claro, Bien. que no está en la CGT. Pero, no. Pero bueno, Les Mata estuvo hoy con Macri. ¿Viste que Les Mata... No, bueno, Les Mata... Les Mata está y no pero está. formalmente no está, No en está, la CGT. no está en la CGT. A ver, Segundo. Juan Carlos Smith. Juan Carlos Smith. Juan Carlos Smith iba a ser precandidato en Santa Fe para competir en la interna. Estoy golpeando, ¿viste? Sí, para tremendo. competir, muy nervioso. Para competir en la interna con Agustín Rossi. En Santa y Fe, claro. en Santa Fe, Peronismo, Alejandra del Rodena. peronismo de Santa Fe. Peronismo. Se bajó. ¿Se bajó? ¿Por qué se bajó? Y me parece que mucho... Llamó mucho por teléfono buscando Apoyo sindical. sindicales. No es... Salvo los gomeros, no encontró muchos. Nada. Así que, bueno, Smith tampoco va. Tampoco Quiso va. ir, tampoco va. Acuña. Y el compañero Acuña, el hombre de las estaciones de servicio, también miembro del triunvirato de la CGT, era diputado, es diputado provincial. Sí, sí, Ahí está Gerardo, Acuña, al lado de Smith, sí señor. Él metió una. Igual, no, él no. Él no, Pero, la señora. sí. La señora Luego que ya mete era legisladora, Y reelige. reelige. Bueno, pero Acuña tampoco. Así que ni Daer, ni Smith, ni Acuña en las listas. El triunviro de la CGT. Los tres quisieron ir y por ahí el movimiento obrero organizado, ¿te acuerdas cuando se decía así? ¿Quién? El movimiento obrero organizado. Qué lindo suena. Sonaba muy bien, Sí, era otro país. bárbaro. Le pareció mejor al señor movimiento obrero organizado que los del triunvirato de la CGT laburen de triunvirato de la Sí. CGT y no de Tampoco diputados. la tiene fácil, ¿eh? No, ahí tiene un Porque lío. cuando vimos esta semana cómo otra vez las organizaciones sociales y parasindicales Andan por la calle empezaron a salir. y a los muchachos les da un poquito de Tienen picazón. un poquito de problema, sí. Por eso están diciendo que va a haber una movilización. Julio, en el mes de dijo julio. Pablo Moyano. Pablo Moyano. Que hasta- Nadie sabe cuándo, No. cómo ni dónde, pero la tiraron para el decir, asunto es mirá que que- nosotros también estamos. Mirá que la calle no se la regalamos a nadie. Exactamente.
Los que sí mojaron fueron los sindicalistas de No Cristina. tradicionales, salvo uno de ellos que es más viejo que comer una vainilla mojada en leche. ¿Quién? Hugo Yasky. Hugo Yasky se disfraza de que es un sindicalista progre, pero... Es un sindicalista progre. ¿De quién? Sí, es progre. Unión y Progreso, el club. El Club Progreso. Hugo Yasky, a ver... Con el mayor respeto, sí. un busca, pero le va bien. Él es el jefe de la CGT, de la CTA kirchnerista. Sí, señor. Es un hombre que viene al gremio docente. Cristina le paga la fidelidad a Yasky, Totalmente. al gremio docente, a la CTA, que han estado siempre con ella. Siempre han sido una central partidaria. No, es una central muy identificada con... Exactamente. Ni siquiera con... Bueno, antes con un gobierno y ahora con un sector partidario. Ni siquiera con todo el peronismo. Con un sector. No, y cuando estuvo en el gobierno, recordemos, Yasky era un sector minoritario de la CTA, pero estaba ahí. Siempre estuvo. Bueno, estaba ahí. Pagó, viste que Cristina paga bien la lealtad, porque un señor que no es sindicalista, que se llama Daniel Scioli, también recibió su premio por leal. 5º diputado en la... Sí. ¿Es un premio? A la lealtad. A todo lo demás quedaron afuera. Y él No, fue. es verdad. Debe estar contentísimo, Daniel. Kunkel, decís vos, por Kunkel que quedó afuera. Kunkel, Diana Conti. Diana Conti. Y Diana Conti ya estaba. Juliana Di Tulio, senadora suplente. Héctor Recalde, senador suplente. Sí. Vos sabés que ahí perdimos una apuesta. ¿Por qué? Porque si alguien le había hecho un favor a Héctor Recalde, había sido Mauricio Macri. Después que lo acusó... Lo acusó de mafioso, ser eso mafioso. lo calificaba como primer candidato a Yo algo. lo que digo, claro, dije, ahora me entró la duda. Si no es que Macri dijo algo de verdad. Porque No creo. quedó como suplente. Bueno, No, dicho. sindicalista, hubo 2 sindicalistas más que están en la lista de Cristina señor. a salir, ¿eh? Una, no me acuerdo los nombres. Hay una... Silvia Siley, Es del un- Sindicato de Trabajadores Judiciales. Es un sindicato Citrajo. paralelo, a ver si tratan de vaciarlo a Citrajo. Piumato y le armaron Piumato. un sindicato aparte. Es un Efectivamente. sindicato judicial Y después, alternativo. No me acuerdo el nombre, Correa de Curtidores. De Todos Curtidores. refieren a la Confederación Federal de Trabajadores de Palazzo. Sergio Palazzo. Radical. Un ex radical. Amigo de Moró, Un ex que también está en la lista. Ah. Y bueno. Bueno, así que en el sindicalismo hubo ganadores y perdedores. Exactamente. Tenemos un poquitito de... No sé si ¿De tenemos quién? aparte de la conferencia de Randazzo de hoy. ¿Tenemos un cachito? Sí. Randazzo y Cristina vamos. anduvieron hoy mostrándose. No sé si tenemos algo, diré. A Randazzo, acá está. Ahí está. Ese es Escuchen Randazzo. bien el tono de voz, Como todo dirigente político, tiene una enorme responsabilidad y que a mi criterio no se ha propuesto cumplirla, que es generar su propio relevo, que es la obligación que tiene todo dirigente y que puso por encima del interés colectivo el interés particular de ser ella candidata. Y Bueno, tengo la estas autoridad cosas para estaba decir diciendo hoy. Vos ves por quién está ladeado, ¿no? ¿Quién está a un lado y quién está al otro? Catopodis de un lado, Catopodi y Florencia Casamiquela del otro. que es su compañera de, Su compañera de fórmula boleta de en senador. en la senaduría. El asunto es que, bueno, Randazzo hoy rompió el silencio, habló a los muchachos que de los portales de noticias les costaba encontrar una frase para título, que es siempre... Y entonces salió, criticó a Macri, criticó a Cristina, pero el hecho es que, bueno, ya Randazzo va a encontrar una idea fuerza para la campaña por ahora. Aparte habló. de la idea fuerza, y esto ya Sí, corre por mi cuenta. sí, totalmente. Aparte de la fuerza, uno la sensación que tiene es que Randazzo va a tener que encontrar un camino para no andar por la avenida de Massa, porque si no va a andar los dos por el mismo lugar. Es que están medio condenados. Andar los dos por el mismo lugar. El problema es que se choquen. La lógica de ni Macri ni Cristina, que hoy dijo Randazzo, porque también criticó Macri. Sí, claro no que sí. estaba en este tramo, pero también lo criticó. Es la lógica de la construcción del discurso de Sergio Massa. Para eso ya está Massa. ¿Cuántos peronistas van a votar a Massa de los que no quieren a Cristina? Esa es una pregunta, eso juega Randazzo. A eso juega Randazzo. Ahora Massa con Stolbizer va a seguir atrayendo votos peronistas. Bueno, esas son las apuestas. Cristina también anduvo, ¿no? En una cooperativa, en la fábrica de una cooperativa en San Martín. Por ahí tenemos también alguna imagen de ella. Creo que sí. Ahí está. Ahí estamos. Estuvo en San Martín, la recibieron con mucho cariño, como corresponde, ya estuvo bien. Sí, y no una empresa del cuero, ¿no? Me parece. Efectivamente que, bueno, algunas de las cosas que se mencionaron, ahí está Jorge Tayana. Sí. Algunas de las cosas que se mencionaron, ahora podemos hablar de Jorge Tayana un poquito. Sí. Algunas de las cosas que se mencionaron tenían que ver con un poco el esquema que tiene Cristina. A ver, el cristinismo, el ultrakirchnerismo, como el Frente Ciudadano, como
cada uno quiere llamar, va a tener dos ejes. Indudablemente, uno, el más fuerte, de la política económico-social. Las críticas. El segundo, el tema de derechos humanos. Esto va a ser así y van a hacer hincapié sobre eso con Milagro Sala, presa política, criminalización de la protesta porque la policía intenta reponer el orden en la calle. Estos son los dos ejes. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, la que quieras. No sé si te la contesto, pero vos hacela. ¿Cómo hacen con esas líneas y sobre todo con los derechos humanos, criminalización, bla, bla? ¿Cómo hacen para conseguir un voto que ya no sea de ellos al empezar? Porque nadie gana con los votos que ya propios del núcleo duro, ¿eh? Yo te voy a explicar. Ellos los principios en la puerta de la Casa de Gobierno no lo dejan. Entonces van con los principios y después verán cuánto suman. Bien. Da la impresión que le hablan a la gente que ya tiene. Qué romántico, ¿no? Es una epopeya romántica. Extraordinario. Sí, salió bien, ¿no? Mirá si es así. Bien. Bueno, vamos a hablar un minutito de Tayana porque tenemos que ir a entregar medallas. Bueno, a ver, finalmente Tayana, porque se habló mucho, finalmente Tayana apareció al lado de Cristina. Cristina, recordemos que Tayana no se fue cordialmente del gobierno. Fue como el culo. Por una razón. Se fue mal. Bien. Se fue mal. No se fue bien del gobierno, sobre todo por el modo en que se tuvo que ir, una discusión con la presidenta entonces. Cristina le dijo, tenés que ser leal como vudú. Pero efectivamente. Y Tayana dijo, también esto es demasiado para mí. Hay que reconocer algo porque cuando apareció la de Cristina es que pegó el salto. Bueno, desde el primer momento en que Randazzo fijó su posición de candidato irreductible por el PJ y el acompañamiento del movimiento Evita, Tayana planteó que no le parecía oportuno en este momento dividir aguas. Finalmente terminó en la Terminó. La gente del movimiento Evita, Navarro, Pérsico, dicen, mirá, es una decisión de Tayana. No se fue ningún dirigente ni ningún legislador de Evita, se fue con él. Es Tayana, efectivamente. Hay que dejar que corra y vamos a ver cómo sigue. Así es. ¿Sabe cómo sigue esto? Vamos a entregar medallas. Dale, claro. Tenemos un montón de premios. Tenemos 2 medallas y un pinocho. Sí. Director, si está la medalla de oro, nosotros vamos para allá. Usted póngala. Gran premiación, señores. Es una reivindicación. Medalla de oro, sí, señor. Una reivindicación, un hombre que ha sabido venir a Código Político en otro momento, Eduardo Sadús. Y le dan medalla de oro. ¿A vos te parece? Porque nombran un embajador en Paraguay, le tenemos que dar medalla de oro. Nosotros no estamos un poquito así para abajo, Vamos a refrescar la memoria. A ver. ¿Qué memoria? No, vamos a refrescar la memoria. Eduardo Sadús fue el embajador en Caracas hasta que un día, Caracas, Venezuela, Hugo Chávez, Maduro ahora, recordemos un poco, hasta que un día se le ocurrió decir que había una diplomacia paralela que hacía Julio De Vido. Negocios. Caracas. Lo echaron. Ese día fue eyectado de la embajada. Es más, se le iniciaron, y todavía las tiene, 2 causas penales por difamación, bla, bla, o sea que esto viene a ser una reivindicación. Estaba fuera del servicio exterior. Esto tiene que ver con una palmadita, ¿viste? Es decir, ¿sabe qué? Volvé y ocupá una embajada. La embajada en Asunción es una embajada muy respetable. Muy bien. Reivindicado Sadús entonces por el nuevo canciller, por Faurí. Por Jorge Faurí, efectivamente. Y por Macri que lo designó. Que está en cualquier momento en el programa. ¿Faurí? Sí. Mira. No sé si hoy, pero... Hoy no hay tiempo, maestro. No hay tiempo. En la próxima. Bueno, medalla de plomo. ¡Ay, cómo sonó! Y cobró. A ver. Luis Caputo es el ministro de Finanzas. Sí, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe por qué es esto? Yo te voy a decir. A ver, ¿por qué? Este señor fue el que sacó el bono a 100 años. 100 años, sí, 100 señor. años. Sí, señor. El gobierno lo muestra como el símbolo de que Argentina puede volver a ser confiable. Y que se pone en el radar de los mercados internacionales. Sí, pero no nos dieron mercado emergente. Seguimos ahí en la B. Bueno, estamos fronterizos. Lo agarró un fiscal de la Cámpora y lo imputó. Lo denunciaron. Juan Pedro Soni. Sí, trabaja de imputar funcionarios. Militante, pero de aquellos, ¿eh? Bueno, vos sabés que hay como 70 y tantas imputaciones ya a funcionarios del gobierno de Macri. Seguramente todas tendrán su fundamento, porque uno no puede pensar que un fiscal, aunque sea de la Cámpora, va a imputar sin fundamento, ¿no? Sí, y además, en algún momento, después tuvo una alegría Caputo, pero en algún momento también se sintió desprotegido
porque le daban... dentro del gobierno. Un diario financiero... Financial Times. Lo criticó también por la medida. Sí, dijo que era poco serio que un país Sí. con tanta inestabilidad como la Argentina de pronto emitiera un bono a 100 Bueno, años. y entre tanta malaria un poquito lo apoyó Peña. Marcos Peña, conferencia ¿Y de Macri? prensa. Macri no. Fue Marcos Peña, la conferencia de prensa de ayer, Sí. ya de mañana, que dijo, está muy bien lo del bono, Caputo está en su lugar, no va a haber ninguna renuncia. Pero esta semana se comió. Cobró. Comió, hasta que al final... No digo que por 100 años, No. pero por lo menos para una semana para de plomo. una semana se de ganó. plomo seguro. Sí. Para el ministro Caputo el plomo. Pinocho, que ya nos vamos. Mira quién le cayó. Fernanda Con Valle. debut. Sí, señor. Con debut de Fernanda la Vallejo. señora Precandidata precandidata a diputada por Buenos Aires. por ¿Por Unidad qué? Ciudadana. Pero que- Unidad, a ver. ¿Unión Ciudadana o Unidad Ciudadana? No, Frente de Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana. Perdón, ¿por no qué le le vamos damos? a dar Pinocho ¿Por ser candidata? No. ¿Primera candidata? Por ser mujer, mucho menos. Jamás. Ni una menos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque derrapó en el debut. Ah, con las declaraciones esas. Derrapó, Fernanda derrapó. Le llenaron la cara de dedo entre nosotros. Adentro. Casi tanto como Macri a Rodríguez Larreta para sacar a la policía de la calle. Sí. Igual. La señora dijo que el gobierno anterior había sido absolutamente transparente. Defendió a Maduro, que hoy se comió Tengo acá. 3 años. ¿Y tenés la frase completa? Tengo. La señora Vallejo dijo dos cosas. Una, que la corrupción era una historia de la corrupción kirchnerista era una historia de los medios, y que Vudú era un perseguido político como Perón, Empezá. Evita, Irigoyen, Néstor y Cristina. Ahí está. Toda Señora la verdad Vallejo, no dijo. no. Puede ser que en el montón algo Sí. sea cierto. Hoy hubo, perdón, lo tengo acá anotado, hubo nuevos hechos de persecución política contra Vudú. Quiero decir. Sí. Uno de ellos, la fiscalía le pidió 3 años de prisión por el caso del auto Sí, truchar papeles. Truchar el auto para no repartirlo con la exmujer. 3 años de prisión. Otra persecución política para Vudú de hoy. La Cámara Federal confirmó el procesamiento por la compra de autos de manera un tanto irregular para el Ministerio de Economía. Doña Fernanda. Pinocho. Parece que la verdad sobre Vudú y la corrupción no la dijo. Para Pero debutar. Por ahí la mandarla. Por ahí eso es lo que ella piensa, ¿eh? No, que lo piensa, no tengo la menor duda. Entonces estamos. No solo ella. Pinocho por decir la verdad. No, Pinocho por no decir toda la verdad. Nos encontramos en una semana. Chao, hasta el jueves. Chao.